I now give the floor to the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela agradece la convocatoria de esta reunión plenaria para abordar un tema al cual nuestra delegación otorga particular importancia. Transmitimos además nuestro saludo afectuoso al excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, quien nos acompaña hoy en esta sesión. Asimismo, nuestra delegación suscribe las intervenciones formuladas por las delegaciones de Uganda, Azerbaiyán, San Vicente y las Granadinas y Eritrea. Señor presidente, no tenemos dudas de que esta será la 31ª ocasión consecutiva en que esta Asamblea General reiterará su llamado casi universal a favor de la derogación del bloqueo económico, comercial y financiero al que desde hace más de 60 años resiste la hermana República de Cuba con gran gallardía, conciencia y sentido patriótico de unidad. Siempre con la frente en alto, sin doblegarse a los chantajes y sin plegar sus banderas revolucionarias. Se trata de un bloqueo que es ilegal porque viola toda norma del derecho internacional y los preceptos consagrados en la Carta Fundacional de nuestra organización. Se trata de un bloqueo que es criminal porque genera muerte, dolor y sufrimiento indiscriminado sobre todo un pueblo. Se trata de un bloqueo que es inhumano porque viola deliberada y sistemáticamente los derechos humanos de más de 11 millones de cubanas y cubanos y que representa hoy el principal obstáculo para la consecución de su derecho inalienable al desarrollo. Se trata de un bloqueo que se constituye en un castigo colectivo que fomenta la desigualdad, la exclusión social y el racismo sistémico y cuyos efectos perniciosos son claros crímenes de lesa humanidad. Se trata de una política de máxima presión a la que ninguna familia cubana está exenta y que pudiera incluso equipararse con una declaración de guerra, habida cuenta el hecho de que esta agresión económica, como es bien conocido y ha sido ampliamente documentado, tiene un impacto tan destructor y letal como el generado por las guerras convencionales. Este criminal bloqueo se trata también de una política de terrorismo económico que, debido a su extraterritorialidad, afecta a cualquier país o entidad que pretenda mantener de manera legal y soberana relaciones económicas, comerciales o financieras con la hermana República de Cuba, al tiempo que imposibilita al Estado cubano a acceder al sistema financiero internacional, así como a facilidades de crédito y financiación, incluyendo para el desarrollo. De lo que no se trata, señor presidente, a pesar de lo que pueda afirmar el gobierno estadounidense para pretender justificar su agresión, es de una cuestión bilateral o de un embargo dirigido únicamente contra Cuba, pues esta anacrónica y errada política afecta a toda la comunidad internacional. Más grave aún, se trata de un bloqueo que se ha visto expandido y recrudecido en años recientes tras la activación del título 3 de la ley Helms-Burton y de la arbitraria inclusión de Cuba en una lista unilateral que la cataloga como supuesta promotora del terrorismo. Señor presidente, pese a todo lo anterior, la política imperial de los Estados Unidos no ha logrado ni logrará nunca sus objetivos en la Cuba socialista de Martí, en la Cuba revolucionaria de Fidel, pues el pueblo de ese hermano país está resuelto a ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación y a definir de manera libre, independiente y soberana su sistema político, económico, social y cultural. Pese a todo lo anterior, Cuba continúa hoy renovando su vocación humanista y su espíritu de cooperación y solidaridad, brindando apoyo y asistencia técnica de manera desinteresada a un importante número de países, incluyendo a Venezuela, en diversas áreas como la educación, el deporte, la salud, la cultura y otras tantas. Cuba nos ha enseñado, no con la prédica, sino con los hechos,
el verdadero significado de la solidaridad. Dar no lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos. Difícilmente podrá esta generación olvidar los aportes de decenas de brigadas médicas cubanas que se desplegaron a lo largo y ancho de más de 35 países en África, América Latina, el Caribe, el Medio Oriente y Europa para salvar la vida de millones de personas durante la reciente pandemia por COVID-19. Será igualmente imposible olvidar cómo con esfuerzo propio y a pesar de las dificultades impuestas por ese bloqueo criminal, Cuba logró desarrollar 5 vacunas contra el coronavirus, las cuales colocó a disposición de pueblos enteros. He allí el gran contraste entre la visión humanista de nuestra hermana Cuba y la visión supremacista e imperial de los Estados Unidos, cuyo gobierno, de manera temeraria, sigue destinando a miles de funcionarios para extorsionar a decenas de países con enfermedad, dolor y sufrimiento. Nos preguntamos, señor presidente, ¿cuánto más pudiera darnos Cuba? ¿Cuánto más pudiera expandir su cooperación internacional si se eliminaran todas las trabas que le fueron impuestas de manera ilegal y arbitraria hace ya más de 60 años? ¿Cuántas más resoluciones debe adoptar esta Asamblea General para que se ponga fin de una vez por todas al criminal bloqueo contra Cuba? ¿Es que acaso no hemos entendido que hoy el mundo no necesita más bloqueos ni más unilateralismo? Señor presidente, la obsoleta, injustificable y cruel política de asfixia impuesta por los Estados Unidos contra Cuba a través de su ilegal bloqueo representa el sistema de medidas coercitivas unilaterales más injusto, severo y prolongado que haya sido aplicado contra país alguno en la historia moderna. Según cifras oficiales, a lo largo de estas últimas 6 décadas, el bloqueo ha resultado en pérdidas que sobrepasan los 159.000 millones de dólares, a lo que se suma un inconmensurable costo humano. Todo esto así ha quedado registrado en el más reciente informe presentado por el secretario general. Es un verdadero crimen que nos afecta a todos por igual, pues se trata de la negación de la diversidad política, económica y cultural del planeta, de la negación de nuestro derecho a la soberanía nacional. Más grave aún, se trata de un ataque contra todo el sistema de relaciones internacionales y con el que se pretende imponer el poder nacional de Washington sobre los derechos de cientos de países. Desde esta tribuna hacemos pues un llamado para que se exija al gobierno de los Estados Unidos el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, el respeto a la legalidad internacional y que ponga fin a toda medida que amenace la paz y la seguridad internacionales, incluyendo la criminal aplicación de bloqueos y otras medidas arbitrarias y unilaterales, como la inclusión de Cuba en una lista en la que jamás debió estar y que aún hoy la cataloga como supuesta promotora del terrorismo, cuando la realidad y los hechos son que el gobierno estadounidense es quien no solo promueve ese deleznable flagelo, sino que protege e incluso brinda refugio seguro a sus perpetradores. Señor presidente, ha llegado la hora de que de una vez por todas sea escuchado el clamor de la inmensa mayoría que exige al unísono el cese inmediato y definitivo de todos los regímenes de mal llamadas sanciones, incluyendo el embargo impuesto contra Cuba. Es tiempo de poner fin a los dobles estándares en la aplicación de la justicia internacional, en la promoción del Estado de Derecho y en la protección de los derechos humanos. No sigamos permitiendo que se toleren las violaciones cometidas hasta ahora con total impunidad por un régimen que con su actitud despreciativa de la opinión mundial se ha convertido en el Estado más aislado del mundo y cuyos dolorosos resultados van en detrimento del bienestar de nuestros pueblos y su derecho a vivir en paz y con desarrollo. Señor presidente, mañana, cuando sea sometido a consideración el proyecto de resolución contenido en el documento A/78/L.5, una vez más, mi delegación no podrá votar a favor de dicho texto como resultado precisamente
de la aplicación de un criminal bloqueo impuesto ilegalmente contra Venezuela por parte de los Estados Unidos de América. Sin embargo, respaldamos decididamente ese proyecto de resolución y concluimos nuestra intervención haciendo un llamado a votar masivamente a favor de él. Votar a favor de dicho documento, cuyas disposiciones operativas esperamos se traduzcan en acciones concretas conducentes al impostergable levantamiento del bloqueo, es votar a favor de la independencia de Cuba, es votar a favor de la legalidad internacional y del multilateralismo. Y por último, pero no menos importante, es votar a favor del fin de los proyectos neocoloniales de pretendida dominación y opresión a partir de embargos y sanciones unilaterales, las cuales no tienen asidero en este siglo XXI y por ende seguirán condenados al fracaso. Sigamos pues acompañando de manera abrumadora a todo el heroico pueblo cubano en su justo reclamo. Cuba sí, bloqueo no, hasta la victoria siempre. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela,